Bueno, pues Ave María a todos, bienvenidos. Pues es una alegría poder estar aquí con ustedes en el temazo del día de hoy. Es un temazo porque sí van a ver que el tema mayor causa de las condenaciones es las malas confesiones. Vamos a ir hablando, explicando todo esto un poco a la medida que pues, vayamos pudiendo avanzar. Recuerden darle like al vídeo, compartir entre sus amigos. Y nada, agradecer hoy al equipazo que también tenemos aquí, el hermano Juan Andrés, aquí en las cámaras, el hermano Juan Pablo que va a estar aquí con los comentarios. Vale la pena también decir que los que quieran ir mandando las preguntas, pues pueden irlas colocando en el chat. Ojalá que utilicemos solo el chat para modo de preguntas y respuestas y no entretenernos con eso, porque el tema de hoy pues sí vale la pena nosotros tenerlos muy claro. ¿Y por qué subrayo esa parte que lo debemos de tener claro? Porque vamos a ver que todo lo que vamos a decir primero es citado, ¿vale? Que aquí los hermanos no van a decir, es una opinión de una facción de la iglesia. No, es la verdad, es lo que dice la moral, lo que dice justamente los mandamientos de Dios. Entonces por eso vamos a hablar con seguridad, vamos a hablar con propiedad, todo va a estar citado, justamente ¿para qué? Para formar nuestro intelecto. Formado nuestro intelecto y nuestros principios, nuestro amor va a ser auténtico, va a ser verdadero. Porque nadie puede amar aquello que no conoce. Entonces, la mala confesión es una cuestión que vamos a ver, la misma Santa Teresa de Jesús, que la voy a citar mucho en esta charla del día de hoy, la misma Santa Teresa va a decir que la mayor parte de los católicos, bueno, no ella, nuestro Señor Jesucristo, que se lo dice a ella, que la mayor parte de las almas de los católicos que se condenan, que van al infierno, son por malas confesiones. Es el mayor pecado por el que los católicos, desgraciadamente, pues se condenan. Por eso yo creo que es un tema súper serio. No decimos esto pues uno para pensar, pero va a ser un poco para asustar o desanimarnos. No, de lo contrario. ¿Para qué? Para que nosotros veamos la grandeza de lo que es el sacramento de la confesión. Porque o es un remedio o se convierte en un veneno. Por eso hay que saberlo utilizar. Es un camino que Dios ha elegido. Por eso vamos a ir hablando de eso. Y para luego también vivir de verdad. Porque si nosotros, aunque tengamos la mayor riqueza del mundo, aunque tengamos la mayor fama del mundo, pero si vivimos en pecado mortal, eso no es vivir, porque vivir es vivir en estado de gracia, eso es vivir. Lo demás se llama sobrevivir. Hombre, que tengo una buena casa, que tengo un buen coche, que tengo el mejor círculo de amigos, pues si estás en pecado mortal, amigo mío, eso no es vivir. Estás justamente tu alma está muerta. Por eso entonces se llamaría, se podría decir, estás sobreviviendo. Porque vivir es cuando realmente nacemos a la gracia de Dios. Es cuando justamente tenemos la capacidad y tenemos poder ver a Dios y decir, Dios mío, estoy en gracia de Dios, ayúdame con tu fuerza a mantenerme en este estado. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo. En la confesión, también vale la pena ya decirlo ahora en la introducción, hay dos grandes errores. Una vertiente es aquella gente que se llaman los escrupulosos, que ya se confesaron, pero quedan pensando en el pecado y piensan en aquel pecado, ¿será que lo dije bien? ¿Será que lo confesé? ¿Será que Dios me perdonó? Es una falta muy grave y es justamente desconfiar de la misericordia de Dios. Una vez que hemos confesado y lo hemos hecho bien, que es lo que vamos a hablar hoy, justamente porque si lo dijimos, ocultamos unas circunstancias, ocultamos un pecado, ahí sí lógicamente es un pecado de sacrilegio. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Es una parte de un gran error. Aquellas almas escrupulosas que todavía dudan de la misericordia de Dios después de haber confesado. Entonces es justamente algo que hemos de tener justamente la clareza de que confesado, bien confesado, yo lo dije, Dios me perdonó. No soy quien yo para dudar más de la misericordia de Dios. Y por otro lado, que es el gran número, digamos, de las almas, son aquellas almas relajadas, por decir así, laxas, que dicen, no, pues hombre, si Dios perdona igual, con que él conoce mi corazón, Él sabe que lo amo muchísimo, y que al fin y al cabo, ¿para qué necesito yo si los pecados Él ya los conoce? Y ahí es un pecado grandísimo también, y ahí esas personas están prometiendo ellos mismos esa salvación, pero no se les va a dar Dios porque no es el camino que Dios eligió. Entonces todo eso lo vamos a ir discutiendo, ir viendo, sobre todo ¿para qué? Para invitarles que después de eso digan, de verdad es que tengo que hacer una buena confesión. ¿Hace cuánto tiempo no me confieso? O vivo en una situación de confesiones que son sacrílegas. Y tal vez aquí me adelanto tal vez a una historia que fue justamente con un sacerdote que él fue a dar, digamos, la unción de los enfermos, a confesar a una moribunda. Y era una moribunda católica, iba a misa, etcétera, pero cuando el sacerdote le iba a dar la absolución, en el momento de confesarla, el sacerdote sentía que a la hora de darle la absolución, de perdonarla, como que algo le detenía la mano.
Entonces viene el sacerdote y le dice, doña fulana, mire, siento un impedimento, ¿usted no estará ocultando algún pecado, alguna vergüenza que tenga ahí de confesar algo? No, ¿cómo va a creer si yo soy lo no sé cuánto? Segundo intento, y el sacerdote sentía que algo le detenía la mano. Y por tercera vez, y viene la mujer moribunda llorando a mares diciendo, es verdad, padre, mire, hace 15 años que llevo haciendo confesiones sacrílegas, que llevo comulgando sacrílegamente. ¿Todo por qué? Porque hace 15 años no dije un pecado mortal por vergüenza. Y con eso, después de la confesión, esta mujer falleció y con eso salvó su alma. Entonces, ojalá que esa historia nunca se repita, o sea, en nuestras vidas, en nuestras almas, porque sería perderlo todo. Entonces, perder la salvación por tener miedo, por vergüenza, por falta de humildad, por falta de valor, entonces no vale la pena. Por eso yo creo que el tema de hoy nos va a tocar a todos de una forma muy grande. ¿Por qué? Porque de eso va a depender nuestra salvación. Y yo creo que eso, por eso es importante dejarlo bien claro. Y es esto lo que nos debe preocupar. Por eso, si ahora están preocupados que el trabajo, que la cena, que mi familia, que viene, que me peleé, que tengo una discusión, que mañana tengo que hacer no sé qué cosa, olvídense, les invito a olvidarse de todo eso. Y que hoy pongamos mucha atención en la reunión de hoy, en la charla del día de hoy. Porque quizás de esto depende la salvación de tu alma. Porque vas a entender lo que es la confesión. Porque vas a saber confesarte sobre todo. Entonces por eso vale la pena pedirle, vamos a rezar antes, pidiendo pues al Espíritu Santo, a Nuestra Señora que nos ilumine el entendimiento, robustezca nuestra voluntad, inflame nuestro amor, pidiéndole sobre todo para eso, para que en la charla del día de hoy especialmente pues tengamos mucha atención, sacamos principio y sobre todo nos dé el valor y que a partir de mañana, ojalá que muchos después de mañana, correr a la confesión, no dormir en pecado mortal, sino de lo contrario, estar ante Dios, estoy bien. Si hoy Dios me llama, estaré con mi conciencia tranquila. Entonces, ojalá que sea esto un motivo de ahora como que sea un borrón y cuenta nueva. Todo lo quedó para atrás. Muy bien, siempre estamos a tiempo. El tiempo es ahora, no después. Por eso el tiempo es ahorita, no después. Entonces, por eso vale la pena mucho ver eso. Entonces, comenzamos rezando, invocando pues la presencia del Espíritu Santo de Nuestra Señora para que nos ayude realmente a conocer, a profundizar ese tema y sobre todo pues a cambiar de vida, que es lo más difícil. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María. Sed la salvación del alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vale, pues entonces vamos a comenzar la charla sobre mayor causa de condenación, son las malas confesiones. Entonces compartimos pantalla y vamos a comenzar con una frase y con la foto de este pelicano. ¿Por qué comenzamos con esto? Vale la pena decir que ahora voy a hacer una pequeña introducción para conocer lo que es el amor de Dios. Porque si entramos muy directo, digamos, a lo que es la confesión, a lo que son las malas confesiones, si nosotros no lo cogemos de la perspectiva del amor de Dios hacia nosotros, entonces no vamos a entender. Por eso creo que es importante pues ver eso, gustad y ved qué bueno es el Señor. Y aquí puse la foto de un pelícano con sus 3 pichones, con sus 3 crías. ¿Y por qué tiene que ver un pelícano con 3 crías aquí? Muchísimo, porque la foto que ustedes están viendo ahora en pantalla, pues es justamente un símbolo de Jesús Eucaristía. Por eso si ven en iglesias un pelícano con 3 pelícanos así pequeños, etcétera, eso es símbolo de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el pelícano justamente se arranca de su propia carne cuando no tiene alimento para darle de comer a sus hijos, a sus crías, y así sus crías no mueran de hambre. Y es justamente el símbolo de la Eucaristía. Miren qué precioso y qué sabia es nuestra Santa Madre Iglesia y sobre todo qué infinidad de amor tiene Dios para con nosotros. La Eucaristía. Es Dios que no solo es el buen pastor, sino Él también se hace el pasto con el cual nosotros nos alimentamos. Pero es recordar que la Eucaristía, para recibirla, para que no sea para que ese remedio no se convierta en veneno, pues hay que comulgar en estado de gracia, que es una parte súper importante y que a veces desgraciadamente dentro de nuestra propia iglesia dicen, no, si cualquiera puede comulgar. Hombre, cualquiera que esté en estado de gracia puede comulgar, sin duda, pero en pecado mortal no podemos comulgar. Entonces por eso es importante formar nuestra fe, formar nuestra moral, porque si no entramos en el relativismo. Y es aquello que, hombre, de todas formas, como soy pecador, pues necesito comulgar. Sí, claro que sí, pero antes a confesarse. Entonces es justamente el pan de los ángeles, el pan que justamente que Dios quiere que comulguemos, pero en
en estado de gracia. Entonces, es ver esa grandeza que Dios, que no cabe en el universo, porque es Dios, porque es infinito. Miren la locura del amor que hace. No solo murió en la cruz por ti y por mí, sino que ahora también se hace pan. Y se hace pequeño. Dios, que no cabe en el universo, pues está ahí, en la especie del pan, en una ósea consagrada para alimentarte con cuerpo, sangre y alma y divinidad. Un crucifijo, cuando nosotros vemos un crucifijo, ¿qué nos recuerda? ¿Qué vemos? Nos recuerda cuánto Dios nos amó. Pero en cambio, cuando yo voy a una misa, cuando yo estoy en la Eucaristía, he ahí por eso la importancia de saber de ir a misa y de adorar al Santísimo Sacramento. Cuando yo veo a Jesús sacramentado, yo no recuerdo lo que Dios me amó, sino lo que Dios te ama en un presente, que se baja del cielo y se hace pan para que tú y yo comulguemos, para que tú y yo nos fortalezcamos con su fuerza, con su carne y con su sangre. Entonces es tener esto pues bien claro. Luego aquí comparto pantalla nuevamente y vemos otra frase. Su vocación es ser salvador. La vocación de Dios es ser salvador. O sea, Dios, la misión que Él tuvo al venir a esta tierra es salvarte a ti, es salvarme a mí, es salvar a cada uno de nosotros. O sea, la vocación de Dios es salvar. Dios te quiere salvar. La cuestión es que tú, si, como decía una santa española, si tú le dejas. Esa es la cuestión, porque Dios te quiere salvar. Dios murió en ti en la cruz. Dios en cada misa renueva ese amor infinito que tuvo por ti en la cruz. Pero el que va a responder eres tú. No con palabras, sino con tus obras, sino con tus hechos. Porque decir, hombre, es que a Diosito, es que yo lo quiero muchísimo, pero vives en estado de pecado mortal, pues menudo amor que tienes. Entonces es justamente que eso nos ayude a hacer justamente un examen de conciencia. Y también aquí recordamos justamente cómo el Evangelio de San Juan, él comienza la introducción a la pasión de Jesucristo. Habiendo llegado su hora y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Miren que esa frase es preciosísima del Evangelio. Habiendo llegado su hora, o sea que la hora de Dios, ¿cuál era? Su muerte, morir por ti, morir por mí. Esa era la hora que Dios esperaba desde toda la eternidad. Morir de amor por ti y morir de amor por mí. Esa es la hora de Dios. Y habiendo amado a los suyos hasta el extremo. O sea, es saber que Dios te ama, quiere tu salvación. Todo depende de ti, si tú le dejas. Entonces, ese es el punto esencial. Y aquí volvemos a compartir pantalla y ponemos una frase que es importantísima. No hay nada más que mueva a uno a amar que sentirse amado. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Cuando realmente tú te sientas amado por Él. Cuando sientas y no dudes del amor que Dios te tiene a ti, amigo mío, problema resuelto. Has encontrado a Dios. Es lo que justamente le decían a San Agustín antes de convertirse a San Agustín. Que le decían, no es que tú encuentres la verdad, es que tú te dejes encontrar por la verdad. Entonces es justamente eso. Nosotros no es la cuestión de encontrar a Dios, sino dejarnos encontrar por Él. ¿Y cómo lo vamos a dejarnos encontrar? Cumpliendo lo que Él nos pide, que es justamente uno de ese requisito que es importante y esencial para salvar el alma, es la confesión, que es el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, compartimos pantalla nuevamente y vemos, Dios ama al pecador. Nuestros pecados no deben agradarnos ni asombrarnos y quitarnos el ánimo. De ellos debemos sacar humildad y desconfianza en nosotros, pero no desánimo ni desconfianza del amor de Dios. Entonces, el pecado, cuando nosotros pecamos, nosotros no tenemos que decir, jo, qué desgraciado que soy. Otra vez volví a cometer la misma tontería, el mismo pecado. Y es que hermano, que yo confieso siempre el mismo pecado. Es que vamos, ya estoy hasta las narices de lo mismo. Mientras sigas luchando, mientras caes, confiesas y tienes resolución de seguir luchando, amigo mío, no hay ningún problema. En esa lucha espiritual gana quien sigue luchando. ¿Vale? O sea, pocos éxitos tal vez tendremos en materia espiritual de las luchas contra el pecado, porque a veces son pocas, es verdad. Somos frágiles y lo reconocemos. Lo importante es luchar, es no darse por vencido y decir, yo hasta aquí he llegado, yo ya no puedo, porque ahí sí fracasaste. Y aquí me recuerdo justamente la historia de un religioso que él fue a dar una charla a una prisión, a una cárcel, y subiendo al estrado, que estaban todos los presos así, a oír la charla, viene este religioso y se tropezó en la escalera. Y cuando tropezó, pues se rajó un poco el labio y empezó a sangrar. Lógicamente, bueno, los presos vieron todo aquello y empezaron pues a burlarse, a reírse. Y bueno, ahí ¿qué hizo este religioso? Ahí se limpió un poco
vino, se sentó, cogió el micrófono y le dice a los presos, justamente de esto le vine a hablar. Yo me caí y me levanté. Ustedes se cayeron y se quedaron en el suelo. Silencio de segundos cuando todos irrumpen en aplausos. Y aquello resumía todo aquello. Yo me caí y me levanté. Entonces, amigo mío, ¿has caído en pecado? Levántate. O sea, no es que, ay, yo ya me acostumbré al pecado, es que yo ya no puedo dejar a esta persona que me hace pecar. Pídele fuerza a Dios que te la va a dar. Y tienes la fuerza de dejarla. Dios no te pide imposibles. Es que yo no puedo dejar tal pecado, yo no puedo dejar. Pídele fuerza a Dios. La cuestión es no te quedes en el suelo. No te quedes echadote y tiradote y decir yo ya no puedo. Entonces ahí está la cuestión, es pedir fuerza. Tú y yo no tengo fuerza, que no las tenemos. ¿Las tiene quién? Dios. Entonces a Él ha de pedírselo. ¿Y el mejor camino cuál es? Pedirlas por medio de María Santísima. O sea, mejor camino no va a haber. Entonces, el camino para pedir la fuerza a Dios por medio de María Santísima. ¿Vale? Entonces es tener eso súper bien claro. Entonces, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Ojo, es como la madre, una madre de familia que tiene sus hijos. ¿A qué hijo más ama la madre? Como bien contestó una madre, pues al hijo que más lo necesite. Si una madre tiene 4, 2, 5, 10 hijos y le preguntan, ¿usted a cuál de sus hijos ama más? Una mujer sabia respondió, al que más lo necesite, al que esté más enfermos. Y es lo mismo Dios. Dios también ama sobre todo a los que están en pecado, porque los quiere atraer así, pero odia el pecado. Conste. Y además ahí está la cuestión, es saber diferenciar, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿yo puedo estar en estado de pecado mortal siempre? No, porque el tiempo de misericordia es ahora, después va a ser tiempo de justicia, ¿vale? Compartimos pantalla nuevamente y aquí cito a San Alfonso María Ligorio. Incluso puse el nombre porque aquí no queremos que decir, que aquí el hermano ya empezó un poquito con el tema un poquito más fuerte. Lo cito. Dice San Alfonso, cuanto mayor haya sido su clemencia, o sea, la de Dios, tanto más debes temer que deje de perdonarte. Opa, y que te castigue con rigor si vuelves a ofenderlo. Cuanto mayor haya sido su clemencia, tanto más debes de temer que deje de perdonarte. Que lo dice San Alfonso María Ligorio. Y eso lo pongo, ¿por qué? Porque no podemos abusar de la misericordia de Dios. Hoy en día es que está la moda hablar de la misericordia de Dios, pero hablan de la falsa misericordia. Porque no se puede divorciar la misericordia de la justicia de Dios. Es que no importa quién soy yo no puedo juzgar, todo el mundo hace lo que le da la gana. Cuando hay que decir que algo es pecado, pues yo me callo, mejor me empiezo a negociar así un poquito con el mal. Amigo mío, no se puede hacer eso. Cuanto mayor ha sido su clemencia, tanto más debes de temer que dejes de perdonarte. Ejemplo, ya le hemos dicho aquí muchísimo, pero Santa María Magdalena, que siendo una mujer de mala vida, una mujer que tuvo una vida que todos conocemos, ¿qué le dice nuestro Señor? Vete y no vuelvas a pecar más. El vete es el perdón y el no vuelvas a pecar más es la condición para el perdón. Dios puede perdonar el pecado, pero no la voluntad de pecar. Dios puede perdonar el pecado, pero no las ganas de seguir pecando. Que quede bien claro. Otro pasaje evangélico es justamente el que nuestro Señor sana a un enfermo y le dice, has sido sanado. Vete y no vuelvas a pecar. No sea que te venga una enfermedad peor. O sea que, amigo mío, de temer a Dios también. Temor a Dios, que es un don del Espíritu Santo. Pedir el temor a Dios. Si es que la vida es seria, si es que la vida espiritual, esto es lo que estamos hablando, pues es un tema lógicamente que es serio. Pero lo tenemos que decir, lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque después nos vamos a llevar sorpresas. Aunque también decía Santa Teresa de Jesús, que la vamos a empezar a citar más adelante, que ella decía, ningún alma que esté en el infierno está ahí en el infierno sin saber el porqué. Todas las almas que están en el infierno saben por qué están ahí. No es que va a decir un alma, hombre, que el día que yo me estaba haciendo el juicio particular Dios, pues yo no entendí. Me empezaron a hablar de unas cosas que no entendí. Me dijo que por no hacer tal cosa, que etcétera, que por ser un relativista, que un montón de cosas que no entendía y al final terminé aquí quemándome en el fuego del infierno. No. Dice Santa Teresa, todas las almas que padecen el infierno saben el porqué, porque Dios es justo. No es injusto decir, ala, tú porque me caes mal al infierno. No, el que escoge el camino, cielo o infierno, eres tú, soy yo, cada uno de nosotros. ¿Vale? Entonces, tener eso súper bien claro. Compartimos otra frase y esta es de San Juan Crisóstomo. Los clavos se quejarán de ti, las cicatrices contra ti hablarán, la cruz clamará contra ti.
O sea, que la redención de Dios o la aceptamos o la rechazamos. Dios murió por todos, es verdad. Pero la cuestión es que si yo dejo redimirme, si yo acepto realmente a Dios y a su palabra, pero como volvemos a subrayar, son tus obras las que escogen, no son tus palabras. No solo el que dice Señor, Señor, el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces es tener eso súper bien claro. Y vamos a empezar luego a desmontar aquellas frases de aquellos que dicen, no, es que eso de confesarme, yo creo en Dios, pero no en la religión. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Si crees en Dios, crees en su palabra, crees en sus mandamientos. No hay por dónde. Entonces, todo lo vamos a ver, incluso va a llegar un momento que vamos a ir avanzando en el tema, van a ver que es súper importante, y vamos a ver defender la confesión desde la lógica, desde el punto de la razón. Y vamos a ver que la confesión no es un problema de fe, es un problema de intelecto, es un problema de razón. ¿Por qué? Lo contrario, no es un problema de razón, no es un problema de intelecto, es un problema de amor. Eso es el problema de la confesión. Porque la razón y el intelecto es fácil demostrar que justamente la confesión es el camino que Dios eligió. ¿Dónde está la lógica? Hombre, Dios es el ofendido. Dios tiene todo el derecho, porque Él es al que lo han ofendido, de escoger el camino para perdonar. ¿Y el camino cuál escogió? ¿Cuál es? La confesión. ¿Dónde está eso en los evangelios que vienen los protestantes y preguntan? Lo vamos a ver con San Juan. A quienes les perdonáis los pecados quedarán perdonados. A quienes les retengáis los pecados les quedarán retenidos. O sea, es todo con base. Entonces, es tener esto como principio. Seguimos compartiendo pantalla. Entonces vamos aquí a citar a San Francisco de Sales. Dice San Francisco de Sales. Si quieren ustedes pueden ir colocando las preguntas, porque de aquí a poco creo que incluso pueden aumentar las preguntas porque el tema se pone muy interesante. Dice San Francisco de Sales: considera que te encuentras entre el cielo y el infierno, y que uno y otro están abiertos para recibirte, según la elección que hubieres hecho. Considera que la elección del uno o del otro, hecha en este mundo, durará eternamente. Entonces, amigo mío, el cielo y el infierno es opción para todo mundo. No hay nadie que tenga, no, es que yo tengo cuello con Dios. Es que Dios segurísimo que a mí no me va al infierno. No juguemos con fuego. El que juega con fuego, quemado termina. El que camina al lado del abismo, tarde o temprano, perece en él. Entonces, considera que te encuentras. Consideremos, entonces, un momento de reflexión les invito. Consideremos que nos encontramos entre el cielo y el infierno. Ambos están abiertos para recibirte. Pensemos. Disminuyamos hoy todos los problemas, todas las dificultades, las peleas, lo que hayamos tenido el día que fue agobiante, o de lo contrario, que viene el demonio y dándome los éxitos del día, que conseguiste tal cosa, muy bien. No nos distraigamos, porque lo que estamos hablando es una cosa fuerte, es una cosa que depende de tu salvación. Entonces, nos encontramos, nuestra alma, cerrar los ojos, nos encontramos, mi alma está entre el cielo y el infierno. ¿A dónde voy a ir? Donde tú elijas. ¿El árbol para dónde cae? Hacia donde esté inclinado. ¿Tú para dónde vas a ir? Hacia donde estés inclinado. Entonces, no hay por dónde. Y durará eternamente. Entonces, es aquel sueño de San Juan Bosco, que él fue a la antesala del infierno. Cuenta San Juan Bosco en sus libros que se llaman Los sueños de Don Bosco. Y él decía que en la puerta de la antesala del infierno había un reloj. Y un reloj que marcaba solo 2 horas. Y es, siempre estarás aquí, nunca saldrás de aquí. Siempre estarás aquí, nunca saldrás de aquí. Y después de aquella visión de San Juan Bosco, ahí dijo aquella frase famosa que dijo: si los hombres supiesen qué es una eternidad, muchas almas no se condenarían. Si los hombres supiesen qué es una eternidad, muchas almas no se condenarían. Continuamos compartiendo pantalla y aquí citamos a San Anselmo. Dice San Anselmo: apartaos de mí, malditos, id para el fuego eterno. Quien no tiembla a la consideración de esa horrenda sentencia, no está durmiendo, sino que está muerto. Lo que está en itálico es evangélico, de las palabras de nuestro Señor. Es que Dios no condena. Baje el labio. Oigamos qué dice aquí nuestro Señor en el Evangelio: apartaos de mí, malditos, id para el fuego eterno. Apartaos de mí, malditos, id para el fuego eterno. Frase de las Sagradas Escrituras. San Anselmo, después de esa frase: quien no tiembla a la consideración de esa horrenda sentencia, no está durmiendo, sino que está muerto. Si nosotros, ante esa sentencia, a la hora de leerla, de escucharla, de leerla, de oírla cuando voy a misa, y yo no tiemblo,
pues es que no estás dormido, estás muerto. Entonces es saber, Dios mío, con esto, con el alma no se juega. Es tu mayor negocio. Si te dijesen que tendrás que firmar un cheque que de esa firma de ese cheque sale el negocio, ¿con qué esfuerzo no harías esa firma de ese cheque? O si tienes que prepararte para una exposición porque eso va a depender que te contraten y te den la multinacional. ¿Con qué esfuerzo no lo harías? ¿Y tu alma? ¿Con qué esfuerzo la cuidas? Ah, no, yo soy displicente. Yo, como al inicio, soy de aquellos que decían, al fin y al cabo, pues un pecado más, un pecado menos. Dios lo sabe todo, Dios me perdona. A la hora de confesarme, Padre, mire, los 10 mandamientos, todo lo pequé, todo. Eso no es una buena confesión. Y si no es una confesión seria, y si no se hace un examen de conciencia serio, esa confesión es inválida y sacrílega. Son 5 requisitos que lo vamos a ir viendo para haber una buena confesión. Son 5 requisitos. Uno de ellos va a ser el examen de conciencia. Hoy no vamos a hablar del tema, lo vamos a ver posteriormente, si Dios quiere. Vamos a hablar del examen de conciencia. Pero si tú no haces un examen de conciencia, esa confesión no es válida. Porque ¿de qué te vas a ir a confesar si no has pensado? Si no has pensado en tus pecados, en lo que has hecho. Es una cuestión obvia, de lógica. Entonces es tener esto pues súper bien claro. Entonces continuamos compartiendo pantalla. Si un ángel fuera a la puerta del infierno y dijese: hombres miserables, Dios me manda a deciros que Él concede 1 hora de plazo a quien de vosotros desee confesarse. Entonces imaginémonos esta escena. Un ángel en la puerta del infierno. Almas que están padeciendo, que están sufriendo, que están quemándose, que cada pecado, cada vicio capital, como ya hemos visto en las reuniones anteriores que pudimos hacer con ustedes a través del canal de los Hermanos del Evangelio El Salvador, estuvimos viendo, cada pecado tiene un castigo específico en el infierno. La gula, a comer cosas horrendas. La avaricia, la lujuria, todo tiene un castigo. Pero imagínense si un ángel llegase a la puerta del infierno y dice: hombres que están en el infierno, tienen 1 hora de plazo para el que quiere ir a confesarse puede hacerlo. Patitas, ¿para qué las queremos? Todo el mundo iría. Pues hoy también un ángel te dice a ti, hoy y no después, porque después ya no va a haber esa posibilidad. Y hoy te dice, te concedo, Dios todavía te concede tiempo en esa vida para que te confieses. Qué locura sería que yo, estando en pecado mortal, después de esto no me voy a confesar. Es que sería una locura, pero sería un acto ilógico, irracional, torpe, preocuparnos realmente por esto. Si es que después de esto tengo que salir corriendo, si estoy en estado de pecado mortal, a confesarme, a hacer una buena confesión. Yo ya aprendí en esta charla del día de hoy que es sacrilegio hacer malas confesiones. Por ejemplo, ¿cuál? No decir un pecado porque me da vergüenza. Mejor, yo tengo lo que se le enseña a los niños de catequesis. Si yo llevo 5 pecados mortales, porque también otro punto, para que una confesión sea válida, los pecados que son mortales hay que decir la cantidad. Porque no es lo... padre, le he sido infiel a mi esposa o a mi esposo. Una cosa es haberlo sido una y otra vez decirlo 10 veces. Hay que decir la cantidad. 10 veces fui infiel. Porque son pecados que ofenden a Dios cada uno en sí. Padre, robé objetos sagrados. 1. Pero han sido 3 lo que has robado. Son 3 actos. Entonces, para que una confesión sea válida, es necesario, es obligatorio, siendo pecado mortal, decir el número de cantidades. Entonces, tenerlo claro. No nos recordamos decir pues con tanta frecuencia. No me recuerdo de cuántas veces cometí este pecado, pero ser sinceros, no esconder cantidades, no esconder circunstancias. Todo eso lo vamos a ver también más adelante, a la hora de hablar cómo confesarse bien, que uno de los requisitos es decir los pecados al confesor. Va a exigir sinceridad, va a haber circunstancia, va a haber justamente especie. Todo eso no lo voy a hablar ahora, porque es mucho el tema, pero sí pienso hacer, si Dios nos presta vida y estamos aquí, pues vamos a ir haciendo una charla para cada condición, requisito para hacer una buena confesión. Lo que hoy estamos haciendo pues va a ser una simple introducción para lo que se viene después, que van a ser los 5 requisitos para hacer una buena confesión y una live para cada requisito, porque es importante que formemos nuestra conciencia y sobre todo que salvemos nuestra alma. Entonces compartimos pantalla nuevamente y aquí vamos a ver justamente, bueno, aquí una foto simplemente a modo de recordar que la vida allá, los festines allá arriba,
y nos olvidamos que la muerte va talando el árbol de nuestra vida. Y un día ese árbol, aunque estemos en mucha fiesta y pensemos que nunca nos vamos a morir, pues, amigo mío, un día sí nos vamos a presentar delante de Dios. No somos eternos en ese mundo, en esta vida. Entonces, recordar eso. Entonces, aquí empiezo a citar un diálogo de Santa Teresa de Jesús, justamente con nuestro Señor. Esto lo que voy a citar es justamente una aparición que tuvo Santa Teresa de Jesús, que se le apareció a nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzamos. Visión de Santa Teresa al ver cómo caían tantas almas que se condenaban. Ella pensaba que eran almas de los infieles. Entonces, Santa Teresa de Jesús, primero, nuestro Señor le presenta una visión. Y en esa visión le presenta cómo la cantidad de almas que se condenaban. Y Santa Teresa, cuando vio aquella escena, en aquella visión, claro, lógicamente se asustó. Y pensó que aquello eran almas de los infieles, o sea, de gente que no era católica, de gente que era pagana. Y vamos a ver. ¿Y qué le dice nuestro Señor compartiendo pantalla? No, Teresa, son almas cristianas bautizadas como tú, que como tú eran creyentes y practicantes. Ojo. Entonces Santa Teresa, cuando ve aquella cantidad grande de almas que se estaban condenando, Santa Teresa pensaba eso, pero nuestro Señor le dice, no, no, Teresa, esas almas no son de paganos, esas almas no son de gente que no es católica, es gente católica como tú, bautizada como tú, creyentes como tú y practicantes como tú. Veamos, continuamos. Y Santa Teresa le responde, son naturalmente almas que nunca se confesaron ni en la hora de la muerte. Entonces viene Santa Teresa y le dice a nuestro Señor, pues lógicamente, pues aunque eran practicantes, son almas que no se confesaron. Almas que ni en la hora de la muerte se confesaron. Respuesta de Dios, de nuestro Señor. Son almas que se confesaban, incluso en el momento de la muerte. Santa María de la Almudena. Aquí como que... ¿What? ¿Pueden explicar un poquito mejor? Es que vamos, que aquí ya... A mí se me han cruzado los cables. Son almas que se confesaban, incluso en el momento de la muerte. Entonces, hermano, aquí ya nos preocupa un poquito porque aquí ya se pone un poquito fuerte la cosa. Son almas que por eso se confesaron, se salvaron. Santa Teresa. Entonces, ¿cuál es el motivo por qué son condenadas? Y aquí vamos a la charla del día de hoy, al tema. Entonces, ¿cuál es el motivo por qué son condenadas? Antes de ver la respuesta, comparto con ustedes en pantalla una foto. Una foto en que hay un confesor, un sacerdote, un ministro de Dios, porque vuelvo a decir, es el camino que Dios eligió, el sacramento de la confesión. Fuera de eso no hay perdón, al menos que sea con una contrición perfecta, que se lo voy a explicar más adelante. Y en caso que no me pueda confesar porque no hay un confesor. Pero si no, estoy obligado a recurrir a ese camino que es la confesión. Y aquí en esta foto vamos a ver dos personas confesándose. Una llevada por un ángel y otra arrastrada por el demonio. Porque, veamos bien, cuando un alma se va a confesar, después de la confesión, esa alma no sale igual. O sale en gracia de Dios o sale condenada. Ningún alma después de una confesión sale igual. Ojo. ¿Cómo así? Pues sí, porque si hizo una mala confesión, por ejemplo, ¿cuál puede ser una mala confesión? Digamos, hay 5 pecados mortales que cometí, pero me da vergüenza decir uno y solo digo 4. Y yo pienso, bueno, el 5.º yo no lo digo, pero al fin y al cabo, pues Dios me conoce mi corazón. Dios quiere sinceridad. Dios exige valor. Es lo único que te pide, sinceridad, que seas sincero. Es lo único que te pide para perdonarte. Humildad y sinceridad. Dios no te dice, ve hasta Santiago de Compostela caminando o cruza a nado y te vas a Europa, a Roma o a donde sea para que te sean perdonados los pecados. No. Solo te pide humildad y sinceridad. Y si esta alma que va a confesarse que tiene 5 pecados mortales y le da vergüenza decir uno y solo dice 4, ¿con cuántos pecados termina? Con 6. ¿Por qué con 6? Porque ninguno le fue perdonado. Y además de que ninguno de los 5 le fue perdonado, ahora anexa uno más, que también es pecado mortal, que se llama sacrilegio, por no haber sido sincero en la confesión. Entonces, por eso, amigo mío, invitarles de corazón, lo máximo que podemos nosotros hacer, pues es hablarles de estos temas, es rezar por sus almas, pero la decisión es ya individual. El juicio va a ser individual, no va a depender de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, de tu jefe, porque ellos no.
baja un poco el gas, depende de ti, solamente de ti, de tus acciones. Entonces, por eso, que es un tema fuertísimo. Por eso, si estás muerto en el pecado, hoy también Dios te invita, como también le dijo a Lázaro, también te dice a ti, levántate y sal fuera. Y también hoy Dios, por medio de la gracia, por medio de esta charla, también te dice, si estás muerto en la gracia de Dios, también te dice, levántate y sal fuera. Resucitemos entonces por medio de la confesión. No seamos tontos, no perdamos la eternidad por 5 minutos de placer, por tener a una persona que me lleva a pecar, por vivir en un estado fuera del sacramento del matrimonio, por vivir en un estado de pecado o por estar viendo cosas o hablando cosas inmorales. No vale la pena. Cambiar una eternidad. ¿Por qué? ¿Por una persona? ¿Por una cosa? ¿Por una circunstancia? No vale la pena. Por eso, encarecidamente, de la forma, ustedes recen por nosotros porque todos estamos en esta lucha. No es que, el hermano lo dice porque ya llegó a un margen de... No, todos pecamos y vamos a continuar pecando hasta el resto de nuestra vida. Somos hombres, somos humanos. Pero la cuestión, ¿dónde está? En levantarnos, en confesarnos, en seguir luchando. He ahí justamente el mérito y lo que Dios te pide. ¿Está bien? Compartimos pantalla y vamos a ver lo que le dijo nuestro Señor a Santa Teresa. Hablando de las almas que se condenaban, son condenadas porque se confesaron mal. Son condenadas porque se confesaron mal. Ve Teresa, cuenta a todas la visión y recomienda a los obispos y sacerdotes que nunca se cansen de predicar sobre la importancia de la confesión y contra las confesiones mal hechas, a fin de que mis amados cristianos no transformen el remedio en veneno, a fin de que no usen mal de ese sacramento que es el sacramento de la misericordia y del perdón. Entonces, ojalá, si le pueden sacar fotos a esta pantalla y luego leerla y meditarla, vale muchísimo la pena que lo hagan. Entonces, a fin de que ese sacramento es el sacramento de la misericordia y del perdón. Yo a la confesión yo no tengo que ir, ay Dios mío, ir a confesarse. Voy al suplicio de la confesión. A la confesión tienes que ir con alegría, con entusiasmo por decir, voy a dejar de ser hijo del demonio y volver a ser hijo de Dios. Voy a romper estas cadenas que me pesan un montón y que me condenan. Entonces, a la confesión yo tengo que ir con ánimo, con alegría, con entusiasmo, porque Dios me va a perdonar. Es justamente el sacramento del perdón, es el sacramento de la misericordia. Y lo único que tengo que hacer, ser humilde y ser sincero. No más. Y los 5 requisitos que vamos a ver, pero todo se resume ahí, en humildad y sinceridad, en tu confesión bien hecha, ¿vale? Entonces, tener eso súper bien claro. Entonces, de aquí a poco creo que entraríamos, bueno, yo creo que no. No sé si tienen preguntas, el hermano Juan Pablo nos quiere transmitir algunas preguntas. Salvanía, sí hay varias preguntas. Vale. Permítame, estoy buscando las mejores, ¿no? Vale. Vale, mientras busca ahí las preguntas el hermano Juan Pablo, solo adelanto esto a modo de terminar este tema y ahí conseguir las preguntas. Lo que les estaba queriendo también comunicar, o sea, transmitir, enseñar, es tal vez que las malas confesiones también, aquellas personas que se recuerdan, porque también debemos de tener claro que si una vez confesado o yo no sabía que algo era pecado mortal, aquello no constituye pecado mortal. Entonces, para que haya pecado mortal son 3 condiciones. Una es pleno conocimiento. O sea, yo sé que aquello es pecado mortal. Pleno consentimiento. Yo realmente quise hacer aquel acto pecaminoso. Y materia grave. Son los 3 puntos. Y materia grave es algo que realmente sea un pecado mortal. Entonces, para que tener eso claro. Ahora bien, si yo me recuerdo que desde hace 5, 10, 15 años yo escondí un pecado porque me dio vergüenza, o yo no tuve... estoy haciendo exámenes de conciencia, me voy a confesar así, no, yo no robo, no mato, pues ya está, me voy a confesar. Son malas confesiones. Entonces, lo que se recomienda ahí es hacer una confesión desde la última confesión bien hecha. ¿Desde cuándo hay que acusar los pecados? Desde tu confesión bien hecha, bien o por última vez. Si fue hace 5 años, confesar, mire, hace 5 años que voy confesando sacrílegamente y comulgando sacrílegamente, porque sé que lo estoy haciendo. Entonces, una cuestión, si yo sé que es en duda, que no estaba seguro, no es pecado. Pero si yo sabía que me estaba confesando mal,
entonces, amigo mío, hay que hacer una confesión general desde la última confesión bien hecha. Ahora sí vamos a la pregunta. Hay una pregunta que se repite mucho. Dice, hay personas que no confían en los sacerdotes para confesarse. ¿Cómo poder ayudarles? Porque para ellos son hombres como cualquiera. Vale. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacer aquella gente que dice, yo ir a confesarme con quién? ¿Con un hombre? No, hombre, problema superado. Yo lo hago directamente con Dios. Es lo que volvemos a decir. No podemos nosotros decir que creo en Dios y no creo en su palabra y no creo en su camino y no creo en sus mandamientos. Y Dios ha instituido un sacramento, que es el sacramento de la confesión. Dios, que justamente el ofendido, Él escogió esa condición para perdonar. Solo te pide humildad. Además, que el principio es que quien perdona es Dios. El sacerdote es el ministro, es el canal por el cual Dios ha querido, porque no hay otra razón, sino simplemente el que Dios quiso que fuese así. Y es más, uno podría decir, ¿y por qué no escogió los ángeles? Porque un hombre te puede comprender a otro hombre. Un ángel que es de esencialmente que ya no puede pecar, ya está en estado de gracia, para que comprenda a otro hombre. En cambio, viene un pecador y confiesa un pecado, yo siendo hombre, naturalmente, pues sabré entenderlo más, sé comprenderlo mucho mejor. Además, que para los primeros que justamente no les gustaría omitir el sacramento de la confesión, no, son los propios sacerdotes, porque qué incomodidad es estar hablando solo miserias de personas. Es que para la Iglesia Católica sería mucho más fácil a los protestantes decir, hombre, te perdonas tú solito con Dios, allá, te confiesas con Él directamente. Sería mucho más fácil. Sería mucho más fácil, pero no. Pero ni se cobra, porque no se cobra económicamente por estar oyendo miserias y pecados de otras personas. No. La incomodidad del tiempo de estar invirtiendo en eso no es producente, no te da dinero, no te da nada. O sea, hay principios que por lógica, por eso decía que el problema de la confesión no es un problema de lógica, no es un problema de razón, sino es un problema de amor, de saber comprender primero lo que es el sacramento, lo que es el perdón, quién es Dios y el camino que Dios ha elegido, porque es justamente es Dios, es creer en Dios y en su palabra, en sus mandamientos, no decir yo y mi religión. No puedes fabricar tu propia religión. Es que imagínense el desmadre que sería que cada uno se inventa su religión o el camino para pedir perdón. No. La verdad es una. ¿Vale? ¿Otra pregunta? Hay otra pregunta que dice que si las personas que están... Hay otra pregunta que dice que si las personas que están emparejadas o mal casadas, si se pueden confesar. Sí, yo creo que eso es un tema que ya la moral, el propio catecismo de la Iglesia lo especifica. Y es una cuestión que hay casos y casos. Lógicamente, nosotros debemos de ver justamente lo que es el punto del divorcio. El divorcio en sí, pues lógicamente es un pecado, es un mal. Entonces, yo recomiendo en ese punto, porque así hablar muy general sin ver cada caso específico, pues a veces es complicado. Pero sí, la moral de la Iglesia, en términos generales, lógicamente, es lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, claro, hay casos, incluso el propio derecho canónico pone, son 9 casos en específicos, en los que la Iglesia tiene la capacidad de declarar una nulidad matrimonial. No es que, digamos, cancela el matrimonio, porque simplemente declara que no hubo matrimonio. Porque es el único sacramento que no depende del ministro, la confesión de las palabras del ministro y lógicamente el arrepentimiento del penitente. Pero el matrimonio depende de los cónyuges, no depende del ministro. Entonces, en ese punto es un tema súper vasto que podría ser tema de otra live. Tiene tela marinera para cortar porque es mucho el tema y creo que para responder así muy objetivamente, creo que podría ser un mal para mucha gente y de lo contrario es mejor acercarse porque la Iglesia es madre y para todo hay solución, menos para la muerte. De ahí hay solución para todo, amigo mío. Para algún camino de haber, si estás en una mala situación, pues primero pedirle luz al Espíritu Santo y para que puedas arreglar tu vida sacramental. ¿Qué es lo que te impide llegar al sacramento? ¿Qué es lo que te ha impedido retomar una vida sacramental? Hacer un examen de conciencia y yo ponerme a pensar realmente qué es lo que es. Incluso hay en la película del Padre Pío, la recomiendo ver, hay una parte en que justamente una persona con ese mismo problema se va a confesar. Vale la pena que la vean, yo no lo voy a contar aquí porque quiero dejárselo de tarea. Vean la película del Padre Pío y hay el caso el mismo caso, vale la pena que lo vean.
¿Otra pregunta? El hermano Juan Un Andrés está aquí momento. muy emocionado con el hermano Juan Pablo, que, vamos, que ni sabe por dónde comenzar con las preguntas. Que hay tantas preguntas y se quieren escoger las mejores, ¿no? Olé. Eh, Veamos. Vivian Armira dice, si comulgo antes sin hacer mi penitencia, luego me recuerdo de hacerla, ¿es válido eso? El quinto y último requisito para una buena confesión es cumplir con la penitencia. Eso se debe hacer justamente después de la confesión. Entonces, si realmente voy a lo que voy, me estoy confesando, pues no es que se me olvide hacer la penitencia. O sea, si me estoy confesando, por ende, la lógica me dice que he de cumplir mi penitencia. Entonces, es saber dar en cada momento tiene su lugar. Una cuestión es que realmente se me olvidó y fui a comulgar. Si se te olvidó porque se te olvidó, pues no hay falta. Pero si fue por displicencia, pues ahí es otro tema. ¿Vale? ¿Continuamos o hay alguna preguntilla así para...? Es medio relacionada. Venga, pregunten. Pues, Sin pena, requisito pregunten de- ustedes que... Si no sé, diré humildemente... Diré, no sé, se lo contesto en la siguiente live. Ahora no es que se le olvidaron hacer la penitencia, es que se le olvidó un pecado. Entonces, Sí, eso lo... ¿Cuántas veces también? ¿Cuántas veces? Vale, perfecto. Entonces, hay un principio. Pecado olvidado, pecado perdonado. Ojo que tiene una cláusula que ahora la voy a decir. O sea, que si a mí se me ha olvidado un pecado, porque se me olvidó, pues no hay pecado, o sea, estás perdonado, ¿está bien? Pero si se te olvidó, porque no hiciste bien el examen de conciencia, ahí sí hay falta. Por eso el primer requisito para hacer un examen de para una buena confesión es hacer un examen de conciencia. Y un examen de conciencia se hace serio, no es a la lista de compras también, esto hice, esto no, esto sí. Es también ir teniendo arrepentimiento porque he pecado contra Dios. Porque a Dios que murió por mí en la cruz, ¿yo cómo le pago? ¿Con el pecado? Pues no. Entonces es tener eso en cuenta. Si realmente yo a la hora de hacer mi examen de conciencia me olvidé de un pecado, no hay problema, Dios lo perdona. Pero si yo lo olvido porque no hice un buen examen de conciencia, ahí sí hay falta. ¿Vale? Continuamos. Cito San Gregorio. Muchas veces se necesitan más valor para confesar un pecado que el que hubiera sido preciso para evitarlo. Hermano, perdón, ¿puedes repetir? Sí. Muchas veces se necesita más valor para confesar un pecado que el que hubiera sido preciso para evitarlo. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque Dios, aquí voy a compartir ya incluso la siguiente frase que es de San Francisco de Sales, que dice, nuestro Señor estima tanto la humildad, que no tiene dificultad en permitir que caigamos en pecado, con tal de sacar de eso una mayor humildad. Nuestro Señor ama tanto la humildad que prefiere correr el riesgo de que perdamos todas las demás virtudes con tal de que la conservemos. Esto es de San Francisco de Sales y hasta me atreví a citarlo porque es algo fuertísimo. Y es que Dios, como que Él prefiere, digamos, entre comillas la palabra preferir, lógicamente, que nosotros caigamos, que perdamos las virtudes, que caigamos en ciertos pecados, en total que no pierdas la humildad. ¿Por qué? Porque si te vas a confesar, es que tienes que tener humildad. Porque aquello que decía en la pregunta anterior, yo ir a arrodillarme ante un hombre para decirle de mis pecados. Es el camino que Dios escogió. Sé humilde. Es que el uso de la confesión yo directamente con Dios. Sé humilde. El camino lo elige Dios, no lo eliges tú. Entonces Dios como que, por eso es un sermón que se llama Cuando Dios corre el riesgo. Que Dios como que prefiere, entre comillas digo preferir, lógicamente, que la persona pierda todas las virtudes en total que siempre mantengan la humildad. Porque es mejor llevar una carroza llena de pecados, pero que sean llevados por la humildad a la cabecera. Porque si yo tengo una carroza llena de virtudes y está llevada por el orgullo, de nada me sirve tener todas esas virtudes. Por eso entonces como que Dios prefiere eso. Entonces, con la confesión nos hacemos mansos y humildes de corazón, que es la siguiente frase que comparto, siguiente también de San Francisco de Sales. Estudiad bien esa lección porque es la única lección de nuestro soberano Maestro. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Palabras de nuestro Señor. Nuestro Señor en el Evangelio, la única virtud, como se pone Él como ejemplo, es en la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no dice, aprended a mí que soy inteligente, aprended a mí que soy, que soy sabio, aprended a mí que soy paciente. No, aprended a mí que soy manso y humilde de corazón. La única virtud que Dios se pone como ejemplo en las Sagradas Escrituras es en la humildad.
Por eso ahí nosotros de tener humildad. Seguimos compartiendo pantalla, una foto del Padre Pío confesando. San Juan, aquellos protestantes que nos dicen, ¿de dónde sacan eso? San Juan capítulo 20, versículo 23. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengáis les serán retenidos. O sea, Dios, que es la autoridad divina, le da la potestad a los apóstoles y con ello, lógicamente, a todos los que después vienen después de los apóstoles por sucesión, ¿a qué? A que perdonen los pecados. Por lo tanto, he ahí justamente la base para que nosotros tengamos claro de dónde viene la confesión. Aquellos que dicen, es que la confesión es invento de la Iglesia Católica. Despacito, vamos despacito y con buena letra. Si yo, por ejemplo, pregunto, ¿quién fue el inventor, digamos, yo qué sé, por ejemplo, de la teoría del Big Bang? Me van a responder el padre Lemaitre, que es un sacerdote, por cierto, el que hizo la teoría del Big Bang, el padre Lemaitre, sacerdote católico. Vale. Y así sucesivamente, yo voy a preguntar el padre de la cuántica, Max Planck. O sea, cada inventor, cada gran científico tiene una teoría, tiene un invento. Ahora si yo pregunto, si ustedes dicen que la Iglesia Católica es el que inventó la confesión, pues que me digan un nombre. Venga, porque es que algo que esté durando 2000 años y que no es agradable ni para el que lo dicen ni para el que, ni para el que lo esté escuchando, porque agradable no es. ¿Quién fue el que lo inventó? Dígame el nombre. Yo se lo digo, Jesucristo. Es el que justamente puso el sacramento de la confesión. Enteramente lógico. Continuamos compartiendo pantalla. Dios no olvida aquello de lo que no le has pedido perdón, pero no recuerda aquello que una vez te perdonó. Entonces, bien bonita esa frase. Dios no olvida aquello de lo que le has pedido perdón. Entonces, Dios no va a olvidar aquellos pecados que tú no pediste perdón, pero sí olvida aquello a lo que tú le has pedido perdón. Y continuamos compartiendo pantalla. Qué fácil es comprender que todas estas dificultades sobre la confesión provienen del corazón y la pasión, no de la razón. Aparta los vicios del corazón, silencia las pasiones y mañana te confesarás. Entonces, la cuestión de la confesión no es un problema de lógica, ya lo dijimos. Es un problema de amor, de corazón. Te vas a confesar cuando realmente quieras dejar el pecado. Porque lógicamente, mientras no quieras dejar el pecado, te vas a refugiar en las famosas frases. Yo me confieso directamente con Dios, yo no necesito a nadie para que alguien me perdone los pecados. Y nos vamos a ir llenando de todas esas preposiciones o enunciados, como les quieran poner. Todo en el fondo, ¿para qué? Para esconder el verdadero problema, que es un problema que no me quiero alejar justamente del pecado y del vicio. Entonces, es tener eso claro. Incluso hay una historia muy interesante que fue de Sócrates. Sócrates una vez, que es un filósofo griego, y viene Sócrates y una vez iba caminando por la calle y vio a un discípulo de él saliendo de un lugar de mala vida, de un prostíbulo de un lugar de mala vida. Y Sócrates, que iba caminando en la calle, pues vio a su discípulo saliendo de ahí. El discípulo, cuando justo saliendo del lugar se encuentra con Sócrates, vuelve a entrar dentro para que Sócrates no lo viera por la vergüenza. Y Sócrates le dijo algo interesante. Fulano, sal de ahí, no te preocupes. Lo que te debe dar vergüenza es el entrar, no el salir. Miren qué profundo. Entonces, lo que ha de dar vergüenza justamente es el pecar, no el salir del pecado. Entonces, que se nos quede bien grabado eso. Y por eso también San Juan Crisóstomo utiliza una frase, una analogía muy bonita. Él dice, ¿saben por dónde es que el lobo mata a la oveja cuando la ataca? Por la garganta. ¿Por qué la mata el lobo a la oveja por la garganta? Para que no grite. Y no gritando, el pastor no viene a su encuentro, no viene a su rescate. Y dice San Juan Crisóstomo, lo mismo hace el demonio, que cuando vamos a confesar, amarra para la garganta para que no digamos el pecado y nos dé vergüenza. Y con eso nos condena al infierno. Yo creo que con esto ha quedado muchísimas cosas claras sobre la necesidad de ser sinceros a la hora de confesar. Compartimos pantalla y vamos ya para ir terminando porque queda muy poco tiempo, pero vamos a hacer un poco de lo que se llama defensa a favor del sacramento de la confesión, apologética al sacramento de la confesión. Nos referimos ahora a aquellos jóvenes, a aquellos hijos que están en contra de la confesión. Hijos, injurien la confesión si quieren, pero recuerden que fue ella quien hizo amar a sus madres, las aflicciones que sus juventudes les costó. Aquellos hijos que critican a sus madres, a sus abuelas,
esta mujer que se la pasa ahí confesando diciendo que, hijo, recuerda que justo gracias a esa confesión, tu madre, tu abuela tuvieron fuerza para seguir batallando, para que no desistieran de ti cuando eras un malcriado y un ordinario, cuando eres un vulgar y degenerado. Entonces tener eso bien en cuenta, que gracias a ese sacramento, tantas almas han recobrado fuerzas para no darse por vencido. Esto se llama apologética, defensa al sacramento de la confesión. Esto va a los esposos o a las esposas que van contra el sacramento de la confesión. Es que mi mujer, es que mi hombre que se tiene que estar confesando ahí con un cura. Injurien la confesión, maridos, pero recuerden que es ella quien mantiene a sus mujeres firmes e inmaculadas durante tus ausencias. Es justamente la confesión que mantiene a tu mujer en el estado de pureza, de castidad, para que te sea fiel. Porque si se va a confesar es porque se ha arrepentido, porque quiere cambiar de vida, porque quiere seguir luchando por ti, para ser fiel en el matrimonio, para combatir la tentación. Entonces es muy fácil hablar en contra de la confesión entre aquellos curas que pasan ahí. Haz reflexión, piensa un poquito, utiliza un poquito esto que no duele. Es que no duele pensar, es simplemente ser lógico. Nos referimos a aquellos que pierden garantías de sus derechos. Cuida más que todas las leyes humanas. La confesión cuida más que todas las leyes humanas. Garantiza y salva tus bienes y tus derechos que están siempre amenazados. Hablas mal contra la confesión, pero te recuerdo que si una persona se va a confesar porque te robaron a ti, el confesor, ¿qué le va a decir? Bravo, sigue robando, hijo, róbale más todavía. No, ¿qué le va a decir? Para que te perdone, necesitas devolver lo que tú te has robado. Aquella persona que te calumnió y tú vienes eso de la confesión, cuento chino, venga, a mí que me cuenten otra cosa. Aquel que te ha injuriado, si se va a confesar, ¿qué le va a decir el sacerdote? Para que te sea perdonado tu pecado, tienes que restituir la moral a esa persona que tú se la has degradado. ¿Y me vas a hablar mal de la confesión? Eres un ilógico, eres un malagradecido, eres alguien que no ha comprendido la grandeza de lo que es el sacramento de la confesión. Entonces esto nos recuerda también, la confesión va justamente también contra el propio comunismo, contra que nos ponen a pura envidia, que todos por igual, etcétera, y que se venga alguien que tiene un poquito más. En la confesión, ¿qué te va a decir? Aprende, vamos a trabajar para tener más, no bajar todo para que todo el mundo esté abajo. Entonces ven la grandeza de lo que es el sacramento de la confesión, y que va justamente contra la facilidad del pecado. Y es justamente aquella imagen también de Heliogábalo, que era justamente aquel emperador, que era justamente que hizo ese emperador. En el Panteón, los que conocen Roma, está el Panteón, que era aquella sala enorme, y Heliogábalo, que era un emperador, pues llamó a toda la nobleza de Roma a mi fiesta. Como emperador invitó a todo el mundo de la nobleza a la fiesta. Y en el Panteón hay un hoyo grande, justo en la cúpula, súper grande, que está abierto. Y ahí, mientras estaban en la fiesta, empezó a caer un pétalo de rosa desde ahí. Oh, y todo el mundo va aplaudiendo, qué lindo, cuántas rosas, lloviendo rosas, lloviendo rosas. Y aquellas rosas iban creciendo, creciendo, y qué grande, pero se empezaron a preocupar cuando la rosa empezó a ir asfixiando, y toda gente de que murió, asfixiado de rosas. Y es lo que hace el demonio con tu alma. Te asfixia con aquel pecado, con aquel, venga a pecar, vamos, hijo. Si has pecado, ¿para qué la pureza? ¿Para qué la humildad? ¿Para qué todo esto? Sigamos pecando. Recordar a Heliogábalo con la fiesta de rosas. ¿Cuánto podemos aprender el día de hoy? Continuamos para terminar. ¿Es cierto o no que todos los que se confiesan demuestran que tienen la intención de mantenerse en el camino de la buena moral? Incluso cuando ya han caído, muestran que tienen la intención de resurgir. Ojo, es cierto que todos entonces, es una cuestión que hemos de tener, pues bien claro, que es cierto que no, es cierto que todos los que se confiesan demuestran que tienen intención. Aquellos que no quieren cambiar de vida, no se confiesan. O digamos, en buena parte, de los que se van a confesar, es una garantía de la que hay gente que se va a confesar, es gente que por lo menos quiere cambiar de vida, es gente que por lo menos quiere otra oportunidad, porque eso es la gente cuando se va a confesar, a buscar otra oportunidad de Dios. Por lo tanto, es una señal de que por lo menos estas almas, aunque están ahí luchando, aunque son pecadores, amigo mío, pero están ahí luchando, pero están ahí justamente dándole. Compartimos pantalla nuevamente y ponemos: ¿es cierto o no que los que quieren dejarse llevar a merced del vicio se abstienen de la confesión y engrosarán las filas de los que no confiesan? Entonces, ¿es cierto o no que los que quieren dejarse llevar a merced de los vicios
son los que engrosan las filas, pero de los que no se quieren confesar. Porque lógicamente aquellos que están enviciados en el pecado, lógicamente te van a hablar contra la confesión, te van a decir que eso es cuento chino, te van a decir que no hay necesidad. Entonces aquí yo les invito en esta pregunta a también hacer un momento de reflexión. Pensemos, voy a hacer 4 preguntas, cada uno en su interior, en su corazón, ir pensando en eso. Primero, ¿soy de aquellas personas que engrosan la fila de los que no se confiesan? Pensar cuánta gente hace fila para comulgar, cuánta gente hace fila para confesar. ¿Soy de aquellos que no se confiesan? Segunda pregunta, ¿hace cuánto fue mi última confesión? ¿Son bien hechas mis confesiones? ¿Hace cuánto fue mi última confesión bien hecha? Tercera pregunta, ¿qué vicio es el que me detiene para confesarme? ¿Qué vicio es el que me detiene para arrepentirme y volverme a la gracia de Dios? La lujuria, la pereza espiritual, el orgullo. Cuarta pregunta, ¿qué persona me impide a que pueda reconciliarme con Dios? Estoy juntado, estoy en estado de pecado viviendo con otra persona. ¿Qué persona me impide llegar a Dios? Es un mal amigo, un vulgar compañero que tengo que me muestra cosas ordinarias y cosas inmorales y yo me río. O participo de grupos de WhatsApp en que mandan inmoralidades y no salgo de aquellos grupos por no sentirme, para no hacer sentir mal a las demás personas. Pensar en todo eso. Continuamos compartiendo pantalla. ¿Es cierto o no que todo individuo que quiere volver al camino correcto comienza recurriendo al sacramento de la confesión? ¿Es cierto o no que aquel individuo que quiere volver al camino, ¿a dónde va? A confesarse, como el hijo pródigo? ¡Qué parábola más hermosa! Yo creo que después, para profundizar esto, en esta semana, en algún momento que puedan, lean la parábola del hijo pródigo. Es hermoso. Cuando le va delante del padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarte hijo tuyo, trátame como uno de tus esclavos. ¿Y qué hace el padre? El padre es feliz. ¿Por qué? Porque volvió el hijo pródigo, el hijo perdido. ¡Qué felicidad para el padre! ¡Qué felicidad tú le puedes dar a Dios yendo a la confesión! Después de esa charla, decir, no, quiero confesarme. Para nosotros sería una alegría enorme y darnos por satisfecho de que valió la pena estar, que nosotros miren, renunciamos a nuestros países, a nuestras familias, a todo. ¿Para qué? Para hablarles de estos a ustedes. Para nosotros nuestra dicha no es que nos digan, hermanos, cuenta bancaria la tienen aquí para que después de esta charla, no los estamos cobrando, ni mucho menos. Aquí lo estamos haciendo porque nos interesan sus almas, nos interesa su salvación, primero la nuestra, porque sería hipocresía también de nuestra parte. Pero es tener todo esto súper bien claro. Compartimos pantalla y ya para terminar, porque el tiempo vuela. En la ciudad de Dios, donde se practica la confesión, hay mucha más virtud que en la ciudad del mundo, donde no se frecuentan los sacramentos, y por tanto hay una suma de vicios mucho mayor. O sea que en la ciudad de Dios es donde se practica más la confesión. En la ciudad del demonio no se practica la confesión, porque ahí me confieso directamente con Dios. ¿Sigo pecando? Pues me da igual. No seamos displicentes. Y aquí terminamos con esta reflexión. Dios mío, creo en ti, pero me río de tu religión y de tus sacramentos. Dios mío, creo en ti, pero me río de tu religión y de tus sacramentos. Creo en ti, pero me río de la muerte y del juicio final. O sea, creo en Dios, pero de la muerte ni pienso, y del juicio final no. O sea, al final Dios me va a perdonar. Igual yo tengo conecte con Él. No juegues, no juegues. Creo, pero me río del infierno y la eternidad. ¿Cuánta gente dentro de nuestra propia iglesia también dicen que el infierno no existe? Amigo mío, el infierno no es cuestión de opinión, es un dogma de fe. Si eres católico, crees en el infierno y en el cielo. Si no, amigo mío, es que no entendió el catolicismo y venga a clases de primera comunión. Después de eso, dormirás tranquilamente. Entonces, después de esta charla realmente vamos a dormir tranquilamente. Entonces, es ponernos en conciencia, ponernos en todo eso. Y yo creo que aquí sí termina nuestra reunión y terminamos con una pregunta que tiene aquí el hermano Juan Pablo. 2 preguntas porque el tiempo no da para más. Perfecto. Bueno, esas personas que se han dado cuenta que han estado escondiendo pecados o que se les ha olvidado, han estado haciendo malas confesiones, ¿cuál sería el paso que usted les recomienda a encaminarse? Sí, a encaminarse. Aquellas personas que conscientemente han hecho malas confesiones, pues primero no preocuparse y decir ya estoy condenado. No. ¿Has pecado? ¿Cómo has de tratar tu alma? Alma mía, no te preocupes, nos vamos a ir a confesar con todo el cariño del mundo.
Tenerse paciencia, no es cuestión de aflicción, es cuestión de confianza y de amor. Entonces, interiormente decir, alma mía, no te preocupes, nos vamos a confesar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Voy a hacer una buena confesión, voy a ver cuáles son los 5 requisitos para hacer una buena confesión, voy a hacer un examen de conciencia desde el último confesión válida. Si fue hace 5, 10 años, 15 años, no importa, el sacerdote no se va a asustar. No se va a asustar. Y decir, mire, desde hace 15, 5, 3 años vengo haciendo confesiones sacrílegas, comuniones sacrílegas. Y después hago todo mi examen de conciencia y digo todos los pecados, y si son pecados mortales, diciendo la cantidad. Terminamos rezando, agradeciendo al Espíritu Santo, a Nuestra Señora, pues por esta charla, para que realmente nos dé fuerza, ánimo, amor para confesar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María. Sed la salvación del alma En nombre mía. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.